Hola, buenos días. Buenos días para los que se van conectando. Vamos a esperar un poquito que se conecte más gente con nosotros. Un saludito para todos, de nuevo desde casa, acompañándolos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Estamos hoy arrancando una nueva semana. Eso, muy bien. Los saludo a todos, a los que se están uniendo con nosotros hasta ahora. Me presento, yo soy Erika de la Torre, médica deportóloga de la familia SmartFit. He venido acompañándolos con algunas charlas, algunas interacciones de preguntas y respuestas, esperando que siempre estén conectados con nosotros, resolviendo dudas. Hoy tenemos un tema bien chévere que les va a gustar bastante. Es un tema de sobreentrenamiento, qué es y qué hacer para evitarlo. Es muy común. Quiero saludemos por acá a todos. Juan Carlos Alvarado, buenos días. Hola Leonardo. Bueno, empecemos. Vamos a hablar del síndrome de sobreentrenamiento. A Fernando también, Ferchito, un saludo. Bueno, el síndrome de sobreentrenamiento es algo muy común, como les venía diciendo, en deportistas principalmente. Primero les voy a aclarar lo que es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan alguna enfermedad o alguna patología. Entonces quiero que tengan en cuenta eso porque es lo que va a hacer y es lo que va a abarcar el síndrome de sobreentrenamiento. Para Camilo Guevara, buenos días. Bueno, el síndrome de sobreentrenamiento es una afectación médica específica de los deportistas. Está muy asociado a los entrenamientos de resistencia. Estamos hablando de entrenamientos como lo es el running, el ciclismo, la natación, la combinación de ambos o de los tres, que es la triatlón. ¿Por qué? Porque está muy asociado a las cargas altas de entrenamiento. Es muy común verlo en todos los entrenadores, o más bien en todos los deportistas aficionados y recreativos, más que en los deportistas de élite. Y eso tiene una causa muy fácil de entender, y es que los que entrenamos o los deportistas recreativos o aficionados normalmente nos saltamos algunos pasos súper importantes al arrancar un objetivo. Estamos hablando de objetivos específicos como, no sé, ponernos este año el objetivo de hacer la media maratón o la maratón o un Ironman, que son muy comunes, y queremos como reto hacerlo a fin de año. Muchas ocasiones nos saltamos el paso de la valoración inicial, una valoración médica en la cual nosotros miremos cómo están las cualidades físicas de la persona, cómo está la capacidad aeróbica, cómo está la fuerza, cómo está la potencia, cómo está la flexibilidad, el equilibrio. Todas esas cualidades son las que nos van a permitir evaluar en qué momento estoy y con qué debo arrancar. Entonces, este síndrome de sobreentrenamiento se da en estos deportistas aficionados. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vamos a una aplicación, a la aplicación de los 10K, de los 21K, del triatlón, y empezamos a tomar esos planes de entrenamientos que son estandarizados y que están, o a veces, muchas veces, diseñados para deportistas élite. En los deportistas élite, ellos ya han tenido una valoración, ellos tienen un rendimiento ya establecido o unas cualidades físicas que les permiten empezar a hacer cargas mucho más altas o a progresar esas cargas. Cuando yo tomo un plan de entrenamiento de una aplicación o de un amigo que me recomendó, pues realmente no está individualizado, no estamos evaluando cómo están todas mis cualidades y mis capacidades físicas. Y ahí empieza el primer error de esta patología, y es empezar con un entrenamiento que no está diseñado para mí. Entonces, voy a hablarles un poquito de lo que significa en 3 conceptos importantes para que entendamos lo que es el sobreentrenamiento. Entonces, estos 3 conceptos son la sobrecarga, la extralimitación y el sobreentrenamiento. La sobrecarga es un incremento que es planificado. Es cuando yo tengo un incremento en la carga, lo planifiqué, sistematizado, lo progreso y voy a encontrar un buen resultado, que es una mejora en el rendimiento del deportista.
Cuando estamos hablando de extralimitación es cuando yo no tengo un control sobre esa carga. Yo simplemente la aplico, pero no es ni sistemática, ni progresiva, ni la planifiqué. Entonces, cuando yo ya tengo esta extralimitación y no la controlo, es cuando voy a llegar al sobreentrenamiento. La extralimitación es muy sencilla de controlar, es simplemente dar un descanso, un buen reposo, una buena recuperación, y con eso será suficiente para que esta extralimitación no me lleve al sobreentrenamiento. Entonces miren que hay ciertos términos importantes. La sobrecarga no quiere decir que esté mal hecho, es necesaria en los deportistas para mejorar el rendimiento y para mejorar esas cualidades físicas que estamos enfocando en una meta en específico, ya sea una maratón, una triatlón, bueno, lo que ya venimos definiendo, que está más asociado a estos síndromes. Ya cuando estamos hablando del síndrome de sobreentrenamiento es cuando realmente no le prestamos atención a esta extralimitación, cuando la dejamos de lado y empezamos a tratar de dar respuesta o tratar de seguir ese plan de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, en los deportistas aficionados que arrancamos un plan de entrenamiento bajo una aplicación, no estamos teniendo en cuenta primero nuestras cualidades físicas, segundo la recuperación, cuánto tiempo debo dormir, qué debo comer y demás, sino que nos ceñimos simplemente a cumplir con esa meta diaria. Si estoy haciendo un entrenamiento de running, entonces tantos kilómetros, entonces mi reto o mi objetivo principal es lograr alcanzar esos kilómetros que van siendo pautados día a día. Entonces, cuando yo ya veo que no alcanzo esos objetivos o simplemente estoy cansado, me tocó hacer pausas, me tocó parar varias veces, pero yo insisto en cumplir esos objetivos, no le estoy poniendo cuidado a esa extralimitación y voy a llegar a un sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento ya entonces nos habla de un desequilibrio. Hay un desequilibrio en cuanto a la carga y en cuanto a la recuperación o al reposo. Entonces, cuando no tengo un equilibrio adecuado, voy a empezar a tener o presentar ciertos síntomas o ciertos signos, que es lo que abarca todo el síndrome de sobreentrenamiento. En el síndrome de sobreentrenamiento hay que tener en cuenta 3 puntos claves, que es la carga, lo que les estaba contando, no planificar muy bien esa progresión, es el estrés, que en el deportista de élite está asociado al estrés de competencia, cuántas competencias tengo, como cuál es ese reto o esa motivación específica que está realmente ocupando todo el 100% del tiempo del deportista. Y en el aficionado pues también se ven estrés a nivel laboral, a nivel personal. Todo eso hace que haya un desequilibrio mucho más importante y se me exacerben esos signos y esos síntomas de los que vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos de síndrome de sobreentrenamiento, estamos hablando principalmente, o no estamos hablando, sino que está clasificado en dos tipos principales. Uno que es el tipo simpático y otro tipo que es el parasimpático. ¿Por qué simpático y parasimpático? Principalmente es por los síntomas que uno logra evaluar en el deportista. El simpático tiene digamos que un límite de estudios, no ha sido tan estudiado porque realmente se da o se presenta en los primeros días. Es como esa extralimitación, como cuando tú dices, yo sé que estoy cansado, pero igual voy a seguirle dando porque está programado, entonces no siento o no tengo un déficit importante, simplemente siento algo de fatiga, de pronto el rendimiento está bajito, pero yo ya estoy en esa extralimitación que no está controlada. Entonces es cuando empiezo a ver el tipo simpático que tiene respuestas importantes como que la frecuencia cardíaca basal se me incrementa. Entonces normalmente yo estoy manejando un ritmo de entrenamiento y cuando estoy haciendo la misma carga empiezo a ver que mi frecuencia cardíaca empieza a incrementarse más de lo normal. La presión arterial también se ve afectada. Tenemos alteraciones en el sueño, alteraciones como insomnio principalmente. Cuando se habla de este tipo de sobreentrenamiento simpático, está muy asociado o tiene patrones de hiperfuncionalidad tiroidea. No quiere decir que estemos sufriendo de la tiroides, sino que los síntomas son muy relacionados con esta hiperfuncionalidad. Entonces les decía, el insomnio, hay pérdida de apetito, a veces hay pérdida también de peso y hay como una agitación, como un incremento de esa hiperexcitabilidad. Entonces ahí es cuando se empiezan los primeros síntomas. ¿Cómo puedo solucionarlo? Simplemente parando y recuperándome, haciendo pausas importantes. En los deportistas de élite, estas pausas significan una disminución de cargas, no necesariamente es para el entrenamiento. Puedo disminuir las cargas alrededor de un 50% y esto ha mostrado un muy buen beneficio para retomar nuevamente
el entrenamiento. Quiero que tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de deportistas de élite, estos deportistas están acompañados de un grupo multidisciplinario que está pendiente de esos síntomas y de esos signos. O sea, ellos no necesariamente tienen que estar pendientes de todas estas características. Ellos tienen un preparador físico, tienen un entrenador, tienen el deportólogo a cargo, tienen el nutricionista y el psicólogo que los están evaluando con cierta periodicidad. Esa periodicidad me la determina el entrenador. El entrenador es el que siempre está vigilando a ese deportista, está viendo los cambios y evalúa cuando es el momento crucial para hacer una evaluación multidisciplinaria y evitar así contar con este tipo de patologías o de síndromes que pueden afectar el rendimiento de un deportista. Cuando hablamos de estos deportistas de élite y yo pierdo entre el 1 al 3% del rendimiento, estamos hablando de un podio. Entonces es muy importante, por eso es que en el deportista de élite el seguimiento es tan estrecho. Cuando tengo un deportista aficionado o un deportista recreativo, pues realmente ya me salté en muchos de los casos el primer paso, que es la valoración. Entonces esas pautas y digamos que esa valoración frecuente, de seguro que también me la he saltado. Entonces ahí es cuando debo tener más en cuenta los síntomas. Yo sí debo ser muy consciente de cómo estoy mejorando. Tengo que tener en cuenta que siempre debo mejorar mi rendimiento, que si yo veo que mi rendimiento va de para atrás, algo está fallando, algo está mal, no hay un equilibrio, necesito descansar y evaluar. En principio, si tengo alguno de estos síntomas, consultar será la primera medida. Entonces, vamos a hablar del tipo de síndrome de sobreentrenamiento parasimpático, que es el más común, es el que tiene una clínica más amplia, como un espectro de síntomas y signos que son mucho más amplios y nos han dado entonces la clínica y nos muestran los estudios cómo se puede entender este síndrome de sobreentrenamiento. ¿Por qué es parasimpático? Porque empiezo a tener otro tipo de síntomas y signos totalmente diferentes al simpático. Entonces hablamos de una fatiga constante, astenia, adinamias. Eso quiere decir que siempre estoy cansado, como que no rindo. Y no solo en el entrenamiento, estamos hablando de que nosotros como deportistas aficionados o recreativos tenemos muchas más funciones que cumplir. Tenemos trabajo, reducimos de pronto nuestras horas de sueño, hay que cumplir con algunos objetivos y adicional con ese plan de entrenamiento que tiene como objetivo una maratón, unos 21K, bueno, lo que tengamos en cuenta. Cuando yo empiezo a ver que mi fatiga empieza a ser más crónica, que no solo estoy disminuyendo el rendimiento en el ejercicio, sino que también en mis otras labores, eso es un signo de alarma. Adicional, las alteraciones del sueño son todo lo contrario, me da somnolencia, vivo siempre con algo de cansancio o de sueño. También hay pérdida de apetito y también hay alteraciones hormonales, entonces puedo ver afectado hasta la libido en este tipo de síndromes de sobreentrenamiento. Entonces, asociado a esto, todo mi sistema inmune también empieza a verse afectado. Y era lo que hablábamos quizá en alguna de las charlas anteriores, de cómo estoy más predispuesto a generar infecciones. En este caso, más infecciones de la vía respiratoria alta, que son las que se ven más asociadas. Entonces, cuando ustedes llegan a consultar por estos múltiples síntomas, y uno simplemente dice, sí, yo entreno, pero no es el motivo de consulta el hecho de seguir mi entrenamiento, sino que me he sentido más cansado, no estoy durmiendo bien, me están dando gripas continuamente, yo voy al médico y realmente el médico no se va a enfocar en el síndrome de sobreentrenamiento, porque en la medicina general el síndrome de sobreentrenamiento es una patología de exclusión, o sea, yo primero debo evaluar el resto de cosas, porque me están dando infecciones, si mi sistema inmune está bajito, debo hacer exámenes de extensión para descartar patologías orgánicas. Luego de que yo descarto esas patologías orgánicas, entonces ya me voy enfocando por un síndrome de sobreentrenamiento. Cuando no lo conozco y no estoy tan familiarizado a estos temas, es difícil determinar que yo estoy sufriendo de un síndrome de sobreentrenamiento por los síntomas que tengo, porque no me imagino que el hecho de que me estén dando gripas continuamente, de que me sienta cansado, de que esté perdiendo peso, esté relacionado directamente con mi plan de entrenamiento que empecé a trabajar por medio de una aplicación o por medio de unas recomendaciones generales. Entonces hay que tener en cuenta eso, siempre hay que tener un equilibrio. Cuando tengo un buen equilibrio yo voy a tener un buen rendimiento, entonces no hay que hacer caso omiso
de cuando a uno le habla al cuerpo, cuando me está diciendo estoy cansado, no estoy respondiendo a ese entrenamiento, hay que parar y hay que reevaluar esa carga de entrenamiento para poder progresar. En cuanto al tipo parasimpático, está relacionado más que todo con unos patrones de insuficiencia suprarrenal y son los síntomas que ya les había comentado. Los estudios a nivel paraclínico todavía no nos dan un diagnóstico certero tomando un par de exámenes sanguíneos. Sí hemos visto una relación amplia con muchas muestras, pero realmente no tiene una relación directa. Por eso es que hay que hacer una evaluación completa de la clínica y lo más importante es parar. Cuando yo tengo una pausa en mi entrenamiento, estamos hablando puede ser de algunas semanas o de algunos meses, dependiendo de qué tanto me haya afectado ese síndrome de sobreentrenamiento, voy a empezar a ver mejoría. En cuanto a los paraclínicos, la química sanguínea me puede dar una orientación. El médico deportólogo tiene ciertos parámetros que puede ir evaluando a medida de que ya se hace un diagnóstico. Estamos hablando de cambios en el hematocrito, en la hemoglobina, en la CPK, urea, ciertas moléculas que nos van a ayudar a determinar todo este síndrome de sobreentrenamiento. Asociado a estos síndromes también puedo presentar lesiones. Es un capítulo completamente aparte y extenso que son las lesiones por sobreuso. Y es cuando lo mismo, estoy haciendo un entrenamiento continuo y en muchos de los pacientes aficionados lo que uno ve es que llegan con una lesión. Entonces presentan una tendinitis, presentan una periostitis, presentan, digamos que lesiones asociadas a esa sobrecarga, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual no tienen una base importante como es una base aeróbica, una base osteomuscular, flexibilidad, entonces ellos suman factores de riesgo aparte para generar una lesión. Entonces no alcanzas a llegar a ese síndrome de sobreentrenamiento, no alcanzas a percibir todos estos síntomas y signos, sino que lo que te llevó a consultar fue una lesión. ¿Por qué? Porque no tenías una buena base para empezar a entrenar, para ser específico en ese deporte. Entonces, por ejemplo, en los deportes de resistencia, cuando mi motivación es hacer el Ironman de Cartagena, entonces yo siempre quiero cumplir ciertas metas. Entonces, cuando tengo una lesión, esa lesión siempre me va a hacer parar. Entonces, tengo un dolor de rodilla por una tendinitis, un dolor en el tobillo, son las más frecuentes en este deporte, o sobre la tibia, que es una periostitis. Cuando yo paro, secundariamente estoy descansando. Entonces puede que sí hayas tenido un síndrome de sobreentrenamiento, puede que sí hayas tenido todos los síntomas y los signos, pero lo que te llevó a parar fue esa lesión asociada a la sobrecarga. Entonces secundariamente al descanso que tocó hacer obligatorio por la lesión, pues tú superaste el síndrome de sobreentrenamiento. ¿Cómo hacer para que no presentemos este tipo de síntomas o no lleguemos a un síndrome de sobreentrenamiento? Si ustedes tienen un objetivo muy puntual en cuanto a un deporte específico en el cual el gesto es repetitivo, como el running, el ciclismo, la natación o la combinación de todos estos, siempre hagan una valoración, porque ustedes no saben cuál es la capacidad aeróbica, qué desequilibrios osteomusculares tengan o desbalances osteomusculares, qué cualidades físicas necesitan mejorar para reducir esos riesgos. Adicional a esto, si yo puedo estar acompañado de un preparador físico, de un entrenador que haga evaluaciones periódicamente, no tiene que ser tan específico ni tan estricto, sino que me haga evaluaciones periódicas de ver cómo estoy progresando, eso sería ideal. La valoración por nutrición, fundamental, porque muchas veces tenemos varios objetivos a la vez. Uno, ¿cuál es? Llegar a esa meta, cumplir como ese objetivo en cuanto al deporte. Y adicional, perder peso. Entonces, hay dos cosas que van de la mano, pero tengo que saberlas manejar, porque si yo voy a empezar un entrenamiento tan arduo como es un entrenamiento para una maratón, y también voy a empezar un proceso nutricional y los tomo por aparte y voy a la nutricionista con el objetivo de perder peso, pero voy al gimnasio y empiezo a hacer planes de entrenamiento con el objetivo de completar esos 21K o esa maratón que tenga planificada, pues no van a estar de la mano. Entonces la nutricionista va a tener un objetivo y es perder peso. Entonces va a reducir cierto aporte en carbohidratos, en grasas y demás, pero el entrenamiento va a tener otro objetivo. Entonces esto siempre tiene que ir de la mano, porque cuando yo tengo un desequilibrio nutricional, si tengo una deficiencia en carbohidratos, es una de las causas de las cuales o hipótesis que se han planteado para sustentar el síndrome de sobreentrenamiento. Hay muchas hipótesis en cuanto a alteraciones neuroendocrinas, en cuanto a deficiencias en aminoácidos, en los BCAAs, en cuanto a deficiencia de la glutamina, de los depósitos de glucógeno. Todas estas son hipótesis porque se ven asociadas
a ese sobreentrenamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre una valoración, un seguimiento, escuchen lo que les dice el cuerpo, si hay dolor, si hay cansancio, no se sobrecarguen, no se sobreentrenen, hagan una valoración y un seguimiento. Es lo más importante para que evitemos lesiones y para que no entremos en ese síndrome de sobreentrenamiento. Vamos a mirar por acá si hay algunas preguntas. Bueno, ya son como cositas más sintomáticas específicas. Espero que les haya gustado este tema. A los que practican este tipo de deportes es bien clave para que lo tengan en cuenta y lo eviten. Los espero el jueves en una próxima charla. Disfruten de este lunes, hagan sus clases grupales, manténganse en movimiento, manténganse activos dentro de la casa. Cuídense ustedes y cuiden a los suyos. Un abrazo, nos vemos pronto.